Ya salió iOS 16.4, si no han actualizado van a ver la actualización muy pronto en sus ajustes. Para mí fue una actualización bien pesada, pero varía mucho de iPhone a iPhone. De todas maneras hay muchísimas cosas nuevas, vamos a empezar. Tenemos nuevos emojis en esta versión de iPhone, salió Unicode, la versión 15.0 que es el estándar global de emojis y tenemos estos 21 emojis nuevos. Hay muchos muy buenos por acá, a mí me encantó especialmente el símbolo de Wi-Fi, me gustaron mucho las maracas y esta cara que está como que vibrando también se me hizo bien interesante. Todo esto ya está funcionando. Si nos vamos por ejemplo acá a las notas, aquí tenemos la cara esta vibrante que podemos estar agregando, los colores nuevos de los corazones y todos los emojis que tenemos por acá en el Unicode 15.0. Me encanta que actualicen los emojis, disfrútenlos, están muy chidos. Y después tenemos que hablar de Apple Music porque tuvo muchísimas actualizaciones en cuanto a interfaz y también de funciones. Primero que nada, si te vas a tus artistas en la biblioteca, tienen una nueva foto de perfil. Si yo entro por ejemplo aquí a Adele, este círculo de arriba es nuevo para indicarte el artista justamente ahí a mero arriba, y si le picas a la foto te lleva ya al perfil del artista. Y tenemos un nuevo sistema de animaciones y notificaciones dentro de Apple Music. Por ejemplo, si yo me vengo a una canción por acá y le agrego a continuación, vemos este nuevo mensaje en la parte de abajo. Y esto funciona con muchas cosas. Cuando lo agrego a una playlist, por ejemplo, sale aquí también abajo y hasta puedes interactuar y pulsar para ir directamente a esa playlist. Entonces están bastante útiles estas notificaciones para irte rápido a las cosas que estás haciendo mientras navegas Apple Music. Y si nos venimos acá de regreso, este icono para ordenar también cambió bastante y tenemos este menú nuevo. También ahora se nota el enfoque de Apple en tu propio perfil. Aquí arriba tenemos el perfil con tu cuenta y tus preferencias, y aquí puedes agregar amigos y otras cosas, pero ahora está en todas las pestañas. Vean, aquí arriba está TS de Tech Santos, en todas las pestañas está disponible y más accesible el perfil, donde antes solamente lo teníamos en una pestaña. Y también tenemos una nueva animación de ondas. Si le pico aquí a una canción, dentro de la foto aquí en la canción se ve ahí la onda de la música tocando. Eso es nuevo y también se me hizo bastante cool que te lo pone de esa manera. Esta es la aplicación si eres fan de la música clásica. Tienen un catálogo enorme de música clásica, tienen estas nuevas imágenes también que realizaron con inteligencia artificial para restaurarlas, bien interesante. Tienen partituras, informaciones, todo lo que quisieras tener de música clásica, y está incluida con la suscripción de Apple Music, no hay que pagar nada aparte. Y tenemos novedades en la aplicación de podcast también. Podemos ver aquí actualizaciones de CarPlay. Ahora regresa rápido a donde te quedaste en vez de que empiece otra vez, y después te muestra programas nuevos cuando se termina tu episodio. Y una función nueva de canales en la biblioteca que les voy a mostrar exactamente qué es. Por ejemplo, si tú buscas algo como The Verge, que es un conglomerado de cosas de tecnología, ellos tienen un canal. No es un podcast, es un canal. Entonces aquí abajo podemos ver esto nuevo de canales. Entonces entramos aquí a The Verge y dentro de este canal ellos tienen 3 podcasts diferentes que puedes escuchar. Entonces de esta manera puedes catalogar diferentes podcasts dentro de un canal de podcast. Esto es especialmente útil para medios, pero se puede aprovechar también de otras personas y me gusta que lo hacen de esta manera, está muy intuitivo. Y tenemos la nueva sección, cuando entras acá a la biblioteca podemos ver la nueva sección de canales. Y también ahora si acabas un podcast te va a estar recomendando otros podcasts, pero el mejor podcast de todos es el Top Noticias Tech, información semanal de las últimas noticias de tecnología, el podcast número 1 de tecnología en México. Y si no me creen, nos podemos ir por acá en la sección de explorar a los top programas. Aquí en todas las categorías nos vamos a la sección de tecnología y el número 1, Top Noticias Tech. Si aún no lo escuchan, episodios nuevos todas las semanas, y también tenemos el canal de YouTube para que se suscriban. Y un par de ligeras pero importantes actualizaciones de Safari. Primero que nada, Dark Mode ya funciona en páginas de Safari donde antes no funcionaba, especialmente en páginas como esta que tenemos mucho texto. Si tú entras al Dark Mode en tu teléfono, acá en el modo oscuro, vemos como la página hace el fondo blanco en negro. No funciona en todas las páginas, pero ya funciona en muchas páginas, especialmente si son de texto y tienen el fondo blanco, lo detecta y lo cambia. Que me encanta, porque a mí me pasaba mucho que tenía todo en dark mode y luego la página blanca de Safari me quedaba ciego en las noches. Y ahora las páginas web te pueden pedir permiso para mandarte notificaciones. No tienen que ser aplicaciones instaladas en tu teléfono. Por ejemplo, no sé, si Mac Rumors lo actualiza, pudiera pedirte, hey, te quiero mandar notificaciones de artículos nuevos o cosas nuevas. Tú le puedes poner que sí o que no.
Yo no necesito más notificaciones en mi vida, pero es algo padre para desarrolladores implementar en sus páginas web, y si hay una página web que visitas mucho, ahora te va a poder mandar notificaciones. Y también hay una nueva función que te permite cambiar el buscador predeterminado cuando estás abriendo una aplicación o algún link dentro de una aplicación. Antes, cuando lo cambiabas, solamente funcionaba en ciertas secciones y no en apps de terceros. Ahora ya va a funcionar también en apps de terceros, pero las aplicaciones tienen que actualizar su aplicación para que funcione. Por si tienes Chrome dado de alta como tu navegador, ahora ya va a funcionar las ligas en más lugares. Y ahora también puedes agregar enlaces de Chrome a la pantalla de inicio. Antes solamente era de Safari, entonces bien por Apple por abrir un poquito el ecosistema. Y tenemos un nuevo widget con esta versión de iPhone, es específicamente el de Wallet. Si nos metemos aquí a la sección de Wallet, tenemos ahora la manera de poder rastrear pedidos. Ahora, yo en México no he visto que esté funcionando esto. Esto es porque las empresas se tienen que dar de alta con Apple para poder aparecer acá y poder rastrear los pedidos en proceso. Pero no funciona todavía en México, sé que en Estados Unidos ya está funcionando, no sé si en su país esté funcionando. Esto de aquí arriba dentro de la aplicación de Wallet es de lo que estoy hablando, los pedidos, ahora lo puedes poner como widget. Y también en este iPhone no tengo las tarjetas dadas de altas, pero ahora puedes acomodar las transacciones de tu tarjeta también y categorizarlo por diferentes áreas, que se me hace bastante útil. Si me voy acá a crear un nuevo atajo, tenemos varias funciones nuevas para poder incorporar en nuestros atajos. Entonces, cosas como por ejemplo silenciar, ahora puedes silenciar llamadas de desconocidos, y esto lo puedes incluir en alguna rutina de si estoy en casa, silenciar llamadas de desconocidos o algo parecido. Son funciones bastante útiles. También ahora por primera vez podemos controlar el True Tone. Puedes configurar True Tone, meterlo a tus ajustes para prenderlo y apagarlo dependiendo de diferentes situaciones. Y otro bien poderoso que se agregó por primera vez es configurar VPN. Entonces tú puedes poner en tus atajos en ciertas horas del día o en ciertas ubicaciones o lo que tú quieras conectar a la VPN. Yo utilizo NordVPN, que me gusta bastante y es la que recomiendo. Si aún no tienen un VPN, les dejo mi liga abajo, me dan una pequeña comisión. Gracias, es importante estar protegidos en el internet. Pero esta función definitivamente yo la voy a utilizar. Y para los que tienen iPhone 14 Pro, hay varias funciones nuevas para la pantalla siempre prendida. En la actualización pasada nos dieron la habilidad de poder quitar el fondo y solamente dejar por acá el número. Ahora con 16.4 lo puedes incorporar en tus enfoques. Entonces si tú entras a enfoque, aunque este no es un teléfono Pro, aquí vas a poder poner en ciertos enfoques que se prenda o se apaga la pantalla siempre prendida, para no tenerlo todo el día y solamente en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si estás en el trabajo y no quieres estar viendo el teléfono, en el trabajo vas a poder configurar para que se apague la pantalla siempre prendida, que se me hace genio. Y dentro de la aplicación de Fitness tenemos nuevas metas. Si utilizan Fitness Plus especialmente, es nada más una manera para poder motivarnos más. Yo he estado utilizando Apple Fitness Plus y sí está muy cool. Y en la aplicación de mapas de Apple, ahora Alemania tiene indicaciones de bicicleta y diferentes rutas, y también algunas ciudades las están actualizando con más detalle y más información. Aquí lo emocionante es que ya se confirmó directamente por parte de Apple que ya están en México desde marzo de 2023 caminando con estas mochilas para agarrar diferente información. Entonces Apple Maps en México está a punto de actualizarse. Yo lo esperaría, no sé, en unos meses quizá, para tener toda la información, igual y el siguiente año, pero ya lo están mapeando todo y ahora sí va a estar muy chido Apple Maps en México. Estoy emocionado por eso. Y en cuanto a Siri, tenemos nuevas voces para el árabe y nuevas voces para el hebreo. Si hablan cualquiera de estos idiomas, van a disfrutar muchísimo poder tener Siri con esas nuevas voces. Y si nos vamos a las fotos, un par de mejoras. Ahora en tus fotografías puedes reconocer monumentos, así como reconoce plantas y otras cosas cuando le picas a la I. Entonces, de manera inteligente ahora también puede reconocer monumentos, edificios y más. Cada vez están haciendo un poquito más inteligente. Y también ahora las fotos duplicadas funciona con los álbumes compartidos, que eso se me hace genial. Por si no sabían, aquí en la parte de abajo, si te vas a tus álbums, acá tenemos duplicados. Tú puedes entrar aquí a duplicados y aquí podemos ver las fotos y videos que están exactamente duplicados y poder fusionarlo. En vez de tener este video dos veces, le hacen fusionar las dos copias y así te ahorras el espacio y solamente tienes una copia. La novedad es que ahora funciona con álbumes compartidos, que es otra vez, creo que se me hace excelente esa función para borrar todo lo duplicado en tus fotos.
Y también ahora cuando vas a eliminar una foto cambia el texto dependiendo de dónde está la foto. Por ejemplo, si le pico aquí borrar me dice esta foto también se eliminará de un álbum. Entonces aparte de donde la estoy borrando ahorita se va a borrar de otro álbum, me está avisando, y es dependiendo de la fotografía. Por ejemplo, si me vengo a una foto más aquí arriba, cuando le pico borrar, ahora me dice eliminar foto, no me da la advertencia. Entonces esto significa que nada más está aquí. También una actualización, nada más para tener un poquito de claridad de qué estás borrando. Y en la aplicación de libros regresó algo bien importante. Bienvenidos aquí a Apple Books. Entonces, si entramos a la aplicación de libros, ahora podemos girar las páginas y regresó la animación. Cuando tú vas a la siguiente página, otra vez se dobla. Habían quitado esto y mucha gente estaba enojada. Entonces ya regresó con 16.4. Y si nos vamos a la aplicación de bolsa, tenemos una nueva pantalla de bienvenida. ¿Vieron esa animación de bienvenido a la bolsa? Y tenemos un par de funciones aquí indicándonos lo importante de la aplicación. Datos del mercado, noticias de negocios, y que ahora se puede utilizar con iCloud en todos lados y se sincroniza. Entonces aquí está la aplicación si es que la utilizan. Yo la verdad no uso mucho la aplicación de bolsa, pero es bueno saberlo. También hay una nueva animación de Apple Pay cuando estás pagando con una tarjeta. No lo puedo mostrar porque no puedo pagar aquí, pero cuando autorizas sale un nuevo icono con Face ID y te confirma que se procesó el pago. Está muy chido. Y la aplicación de Shazam ahora tiene mejores integraciones con Apple Music. Podemos ver aquí sincronizar Shazams con Apple Music para poder entrar directamente a escuchar la canción. Antes se podía, pero lo han hecho más fácil con la interfase. Entonces yo utilizo mucho la aplicación de Shazam para poder detectar música. Le puedes preguntar a Siri también, pero es bueno saber que está ahí la opción y que ahora funciona mejor con Apple Music. Y algo muy cool que actualizaron, si estás en FaceTime, funciona también en otras aplicaciones, pero todavía no en todas. Si entras al centro de control, aquí arriba tenemos el micrófono. Tú tienes diferentes habilidades nuevas aquí. Si le dejamos picado, tenemos aislamiento de voz, que va a detectar tu voz y va a tratar de reducir todo el ruido alrededor, y también el espectro amplio. Pero específicamente esta opción de aislamiento de voz para poder entender mejor y que te escuchen mejor en llamadas, se me hace increíble que lo incluye Apple. Y si en los ajustes de tu Apple ID entras a la sección de iCloud y nos vamos acá para abajo, tenemos la protección avanzada de datos. Esto no estaba disponible en México y ya se acaba de activar para México y otros países. Antes nada más estaba en Estados Unidos. Ya con 16.4 podemos entrar aquí y activar la protección avanzada de datos. Esto es si quieres tener aún más seguridad en tu iPhone, específicamente todas estas cosas, respaldo del dispositivo, todo lo de iCloud, notas, fotos, atajos, wallet. Lo puedes encriptar y Apple te da una clave que tú tienes que apuntar en un papel físicamente y guardar en una caja fuerte, y no se te puede olvidar porque te puedes meter en muchos problemas. Como ves aquí, serás responsable de la recuperación de tus datos. Aquí tú pones en configuración de recuperación de cuenta y tienes que agregar un contacto de emergencia en caso... O sea, es todo un proceso tedioso si lo quieren hacer, y tienes acá también tu clave de recuperación activada. Yo personalmente no lo voy a aprender, pero si es que quieren ese nivel extra de seguridad, ya está disponible en México. Y hablando de otros países, ya está disponible 5G en Turquía y en Macao, y Apple Pay ya está disponible en Corea del Sur. También tenemos nuevos teclados de Turquía y Ucrania. Apple sigue expandiendo todas sus funciones a todas las partes del mundo que pueda. Ahora, algo que probablemente no sabían, dentro de la configuración, si te vas a la sección de Safari, aquí podemos entrar para ver algo bien interesante. A mero abajo tenemos avanzado, entramos por aquí avanzado y tenemos los experimental features, estas funciones experimentales. Ahora lo nuevo que tenemos acá a mero abajo es que tú puedes regresar a restaurar toda la configuración donde antes no se podía. Entonces, si quieres probar cosas nuevas como el WebRTC H265 codec, lo puedes prender, pero si no te acuerdas cuál está prendido y cuál está apagado, puedes regresar otra vez y restaurar la configuración. Esto está muy avanzado, pero si le quieren echar un ojo, mucha gente no sabe que están estas funciones que están como en beta de Safari y las pueden probar si es que quieren. Más que nada es para desarrolladores, pero de repente hay unas cosas interesantes. Y también aquí en configuración, si nos vamos a la sección de sonidos y vibración, tenemos ahora ajustes de audio espacial personalizado. Aquí no es el audio espacial de los AirPods, pero es una sección donde tú puedes personalizar el audio espacial.
Aquí puedes capturar tu información, te rastrea tus orejas para darte la mejor experiencia auditiva y tenemos aquí este nuevo menú dentro de la sección de sonidos y vibración. Y ahora, si nos vamos a la pestaña de general y acá mero abajo tenemos administración de dispositivos y VPN, aquí tenemos un poquito más de información y te permite iniciar sesión con tu cuenta escolar o de trabajo. Lo puedes hacer directamente aquí si es que quieres, y también si entras a VPN tenemos un poquito más de información de cómo funcionan los VPNs. Como les dije, yo utilizo NordVPN. Si quieren apoyar el canal y todavía no tienen un VPN, abajo está la liga nordvpn.com/TechSantos. ¡Ja! Tengo que meter todos los plugs posibles del VPN, neta sí lo recomiendo muchísimo. Nos faltan un par de cosas nuevas todavía. En accesibilidad hay una función nueva muy importante. Si entramos por acá en la sección de movimiento, Apple agregó esta opción de atenuar luces parpadeantes. Para la gente que tiene epilepsia o algún tipo de problema de visión con luces parpadeantes, puedes prender esto y aquí dice que el video que incluya luces parpadeantes lo va a atenuar automáticamente para reducir el impacto. Se me hace muy importante esa función. Y también VoiceOver ahora funciona en la aplicación de mapas y clima. Y si nos vamos a la aplicación de consejos, que no mucha gente conoce, pero entramos aquí a la aplicación y ahora te muestra todos los dispositivos que tienes conectados. Entonces, como pueden ver acá abajo, no nomás me da tips para el iPhone, me da tips para mis AirPods, tips para mi HomePod, tips para mi Apple Watch, porque sabe que tengo todo esto conectado y puedo entrar a aprender mucho sobre todos los productos de Apple. Si quieren tutoriales básicos, pueden entrar por aquí, y si no, pueden ir a ver todos mis videos en TechSantos. Y la aplicación de casa tiene una nueva opción para actualizar los HomePods. Ahorita todavía no me sale la actualización del HomePod y no se las puedo mostrar, pero también se actualizaron. Y en el código de esta nueva versión se encontraron referencias a un nuevo modelo de AirPods. Había especulación si eran los AirPods Max o si eran unos AirPods 4, pero en realidad, según Kuo Ming-chi, que le atina mucho a estas cosas, dice que esto simplemente es una versión actualizada de los AirPods 2, pero cambia la funda a ser USB tipo C. Así como el año pasado tuvimos una nueva funda con MagSafe a la mitad del ciclo, yo creo que es eso, nada más lo están cambiando a USB tipo C, así como cambiaron el control de Siri también, y así como van a cambiar el futuro iPhone 15 a USB tipo C. Hay muchísimos rumores del iPhone 15, si no han visto mi último video, se los dejo por aquí arriba para que vayan a checarlo, está interesantísimo. Espero aprovechen mejor su sistema operativo y nos vemos muy pronto. Peace.